pisantes también. Pero vos tenés una columna que abrir en este mismo momento. Exactamente, porque hoy se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley fundamental para la democracia, o sea, la ley que le trajo democracia al colectivo travesti trans. Ayer lloré mucho haciendo esta columna. Aparte fue re lindo porque entré medio estresado, como con pocas ganas de laburar, ¿viste? Sí. Y terminé como comprometido con lo que estaba haciendo. Así que nada, soy feliz por haber recordado este momento. ¿Ustedes se acuerdan de la sanción de esta ley? No, ni en pedo. No me acuerdo del momento exacto. 2012, o sea, éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos jóvenes, Muy eran otros chiquita. tiempos. Bueno, si hay gente en el chat que recuerda qué estaba haciendo, si fue parte del proceso, si cómo le llegó el debate o la discusión, fue una ley que, bueno, llegó después de la ley de matrimonio igualitario y tiene sus antecedentes en Argentina, digamos, su... Bueno, voy a volver a empezar para que esté por sí, se lo van a agradecer, me parece. Por favor, por favor. Hoy se cumplen entonces 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley que trajo democracia para el colectivo travesti trans, un colectivo históricamente negado por el Estado, por la población. Eso sí, el día de hoy ya vamos a poder ahondar en eso, ¿no? En lo que es la discriminación. Para. ¿Te volvió a caer? No, pero hay una cortina que dice que sale de la cortina. Vamos. Ale nos escucha, ahí está. Hola. Es Mercurio retrógrado. Sí. Mañana le hacemos pija de Mercurio retrógrado. ¿Estamos bien? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha fuerte y claro? Sigue la música. No. Full cortina. Qué rara la situación. Se me queda porque acá estamos re en silencio, pero en realidad está sonando un tracazo de callejeros. Ahí va, ahí está. Hola, ¿volvimos? Ahí ¿Estamos? está. Vamos, Toma vamos. ¿Qué había pasado? Mercurio retrógrado. La vida Ay, es así. Dios. La tercera es la vencida. ¿Estamos Voy a volver bien? a empezar. ¿Se Sí. escucha bien? Volverá Quiero que estén, quiero Sí. que estén todos tranquilos, están en su casa tranquilos, armaron el mate, ya tienen algo para comer, están laburando en alguna cosita. Prendan Ustedes un están bien. saumerio. Sí, limpien la energía. Exacto. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos Sí. todos chill? Sí. Volvemos a arrancar entonces, señores y señoras. Hoy se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley que le trajo democracia al colectivo travesti trans, un colectivo completamente negado, ignorado por el Estado y por gran parte de la población. Una discusión que lamentablemente sigue vigente a la orden del día cada vez que se comete un hecho de discriminación. ¿Cuál es un poco la radiografía entonces de la realidad del ser trans hoy en Argentina? A partir de la sanción de esta ley, bueno, a eso vamos a llegar hacia el final de esta columna. Ahora lo que me interesa es que hagamos una breve historización, porque la ley en sí misma no solo fue en sí algo que sucedió un día, salió del Senado la ley aprobada y le transformó la vida a un montón de gente, sino que obviamente hay un bagaje previo de la historia de los colectivos, de las organizaciones que estuvieron detrás del impulso de esta ley y también sobre cómo se sancionó esta ley que fue fundamental y es muy particular en relación a las leyes similares que existen en otros países del mundo, ¿no? Argentina es vanguardia en materia de derechos humanos, eso es algo que lo podemos decir con mucho orgullo y efectivamente esta ley le hizo justicia a esa fama de ser vanguardia porque tiene algunas cuestiones muy particulares desde cómo fue sancionada hasta los derechos que garantiza y cómo lo hace que la diferencia del resto de las legislaciones que existen o existían hasta ese entonces. Mi país total.
Excelente. Totalmente mi país. Yo les decía antes que si hay gente en el chat que estaba con conciencia política hacia el momento de la sanción de esta ley, que nos cuenten cómo vieron el debate, si fueron partícipes, si tienen amigos que estuvieron quizás ahí tras la militancia para que esta ley surgiera. Si ustedes son esas personas, me interesa que podamos hacer una memoria colectiva, porque hay muchas cuestiones de esta ley que se tienen que trasladar a el hoy, sobre todo ante el inminente avance de discursos de derecha que constantemente ponen en riesgo la existencia de estas legislaciones que básicamente garantizan el cumplimiento de derechos básicos para personas, ¿no? Personas trans y travestis, pero es inclusive loco desde nuestro punto de vista que tenga que existir leyes para que se garantice la identidad de una persona, ¿no? Que en realidad es eso, una persona más como vos y vos, porque yo sí, estoy dentro del paraguas de personas trans, porque soy una persona no binaria, también lo voy a decir para comenzar esa columna desde ese lugar y desde el lugar que me interpela. En el año 2012 entonces se llevaron adelante en Argentina dos reformas que fueron fundamentales para sentar este precedente en tanto reconocimiento de derechos de las personas trans. La primera es, bueno, obviamente la sanción de la Ley de Identidad de Género, que ahora vamos a ver qué establece, y la segunda es la modificación del artículo 80 del Código Penal a través de la Ley 26.791, que amplió las acciones que pueden calificarse como homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes por prejuicio o discriminación, e incorporó la figura de femicidio o femicidio vinculado, ¿no? La ley de identidad de género básicamente lo que garantiza es el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, es decir, que vos puedas decidir quién querés ser, y el derecho a la rectificación registral, ¿no? O sea, que vos puedas poner en tu DNI, básicamente, que es el documento con el cual las personas y las instituciones te reconocen, básicamente con el género que vos quieras, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto fue que se sancionó esta ley? Bueno, como decíamos, a partir de la vuelta de la democracia, en realidad se retomó la lucha del colectivo travesti trans, que fue, por supuesto, principalmente silenciado durante la dictadura, ¿no? Imagínense la discriminación que de hecho sufrían los homosexuales, los tipos de ¿cómo se dice?, torturas específicas que se dedicaban para los homosexuales y para todas las personas que pertenecen al colectivo LGTB, incluyendo, por supuesto, las personas trans. Bueno, a partir de la vuelta de la democracia empieza a haber más visibilización del colectivo y hay mucha lucha del colectivo travesti trans que está asociada y bancada principalmente por las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Quiero recomendar un libro muy, muy lindo que se llama El Nunca Más de las Locas, que habla sobre eso, y también el podcast del Archivo de la Memoria Trans, en el que Marcos Aramburu participó como productor, que son como dos registros espectaculares de la historia de las travestis de nuestro país durante la dictadura, durante la última dictadura militar. Tal Recomendaciones. cual. No, me encantó. Son dos elementos que yo usé bastante para hacer esta columna. Hay mucho material también de Canal Encuentro, que recomiendo mucho. El año pasado hicieron un especial por los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y es todo material muy lindo para ver, que está cargado de un sentido político muy particular, que en estas épocas en las cuales a veces uno tiene desazón por el mundo en el que vivimos, es lindo contagiarse un poco de eso. Bueno, entonces corría el año 2007 y ya se empezaron a presentar proyectos de ley impulsados por distintas organizaciones que lo que proponían era el reconocimiento de la población trans por parte del Estado, ¿no? Había varios proyectos circulando y para el año 2012, gracias al impulso de este proyecto en específico, que fue por Juliana Di Tulio y otras diputados del Frente para la Victoria, se empezó a debatir esta ley que tenía como objetivo nuclear a todas las leyes que ya se habían presentado en esta dirección, ¿no? O sea, una ley, como está ahora inclusive sucediendo con la ley de cuidados, como pasó con la ley del aborto, que buscan en el debate conciliar las partes de aquellos sectores que, bueno, están impulsando medidas similares, con el fin, obviamente, del reconocimiento por parte del Estado de las personas travesti y trans. Vilma Ibarra en ese momento estaba presidiendo la Comisión de Legislación General y desde allí, que fue la misma, de hecho, comisión que impulsó la Ley de Matrimonio Igualitario, que tuvo un proceso similar, y con ese antecedente y con dos antecedentes más judiciales que ahora vamos a recordar, Vilma impulsa un debate
debate generalizado de esta ley. Quiero que escuchemos entonces, para empezar también a recordar a partir de los recursos audiovisuales, un testimonio que da Vilma Ibarra en este especial que les dio Canal Encuentro el año pasado, recordando un poco cómo fue entonces iniciar este debate en el Congreso. ¿Lo tenemos por ahí? 55 votos afirmativos. Perdón, esto es la sanción de la ley. Abstención, No importa, igual veámoslo. además, las abstenciones, en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Era otra historia, ¿eh? Sí. Otra historia. Ahora sí podemos ver el testimonio Va de Vilma. a otorgar derechos. Vamos a reconocer derechos que fueron negados, que fueron lastimados. Era una reparación y era también una conquista. Y yo creo que estas cosas se inscriben en un camino que veníamos desarrollando y que seguimos desarrollando, ¿no? El cupo travesti trans fue este año, el año pasado fue ley. Hemos tenido montones de conquistas que van demostrando que las personas elegimos vivir en sociedades más igualitarias, más justas, sin discriminación, y nos parece muy hermosa la diversidad. Y el respeto por las elecciones, por los derechos, por tener el plan de vida, por no ser humillados por el Estado, para que el Estado tenga leyes que reconozcan a las personas como son y les respete los deseos y los planes de vida. Bueno, acá Vilma resalta algo que para mí no es una pavada, que tiene que ver con que la ley llega al Congreso y en general las leyes o las cuestiones se empiezan a debatir en el Congreso cuando ya hay un movimiento de personas en la calle que viene impulsando este debate hace mucho tiempo. Y hay una cuestión en particular que tiene esta ley destacable, que es que se llamó a distintos referentes de distintas organizaciones y del colectivo Travesti Trans a que discutan los detalles de la ley y del escrito en el recinto, ¿no? Es decir, que fue una ley que tuvo como protagonistas en su gestación a personas que integran el colectivo, ¿no? Entonces, esto es un precedente interesante porque muchas veces también se habla de leyes que son hechas de los políticos hacia las personas como en una relación más vertical. Bueno, acá efectivamente hay una representación directa de las personas que son protagonistas de la lucha en el momento de hacer la ley. En Argentina hay dos precedentes judiciales que fueron fundamentales para poder pensar la ley de identidad de género en su sanción efectiva, ¿no? Más allá de su digamos, filosofía con la que podríamos estar todos de acuerdo. En el año 2010 se conoció un fallo que fue muy famoso, conocido como Doctrina Florencia Trinidad, que es ni más ni menos la autorización que hizo la justicia hacia Florencia de la B, quien todos conocemos, para que pueda hacer la rectificación registral de su nombre y sexo sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas. Claro. Esto es fundamental porque es uno de los hechos que más se destacan de la ley argentina, que no patologiza a las personas trans, sino que les permite simplemente que cambien, nos permite que cambiemos nuestra identidad en el documento, por mera voluntad, por decir yo, me autopercibo así y digo, no tengo que comprobar ni tengo que someterme a ninguna cirugía, ni un médico tiene que decir que yo tengo este cuadro de persona trans para efectivamente cambiar mi género en el DNI, ¿no? Bueno, en realidad es el sexo, porque todavía no logramos que se integre, eso es quizás una de las luchas pendientes, que se piense a la figura del DNI como género y no como sexo, ¿no? El femenino o masculino, ahora se incorporó la X, pero bueno, eso también para tenerlo en cuenta. Si podemos, tenemos el video de Flor para ver. Mi nombre Uy, es momentazo Me este. recuerdo esto. Florencia Mal. Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicochea. Fuertísimo fue esto. Señora del doctor Pablo Alejandro Goicochea. Mujer y argentina. No, ay Dios, siempre me pasa lo mismo con este momento. Me recuerdo de estar viéndolo. Sí, es que fue ¡Fua! muy, o sea, la figura de Flor de la B fue fundamental para la visibilización de un colectivo que no llegaba a la televisión. en Ella ese tenía un momento. programa en ese momento. Que era la peluquería, Sí. como la peluquería de Flor de Abel, ¿cómo se llamaba?
Sí, de hecho, pero claro, esto- no me acuerdo el nombre. pero me acuerdo que, o sea, en mi casa a veces se ponía de fondo, pero no lo veíamos. Y en ese momento me acuerdo que me acuerdo de verlo con familia. Claro, como, claro. Lo pusimos y lo prendimos y lo vimos y todos. Que era como a la mañana, mediodía, Sí, la mediodía. pelu se llama, Creo claro. que cuando volvía de la escuela estaba en la secundaria, me parece. De hecho, si hay alguien que le interese recordar este momento, este es todo un editorial que ella hace que dura entre 9 y 10 minutos, está en internet, y este es el final, ¿no? En el que ella dice... Bueno, ella tiene que justificar porque obviamente fue muy bastardeada. O sea, Sí. esta ley salió y digamos toda la conciencia que se puede, que inclusive vemos que falla en algunos medios de comunicación a la hora de comunicar cuestiones asociadas al colectivo trans, sigue fallando al día de hoy, pero en aquel entonces, digamos, fue como un poco la forma de visibilizar la Total. existencia del colectivo que, insisto, ¿no? Ya venía luchando porque esta ley se lleve hace muchísimo tiempo, pero digo, fue un poco como al revés del aborto quizás, si lo tenemos que poner en un paralelismo donde tuvimos que dar mucho el debate para que la ley se sancione. Acá se dio el debate, pero también se visibilizó una realidad a partir de la sanción de la ley. Se visibilizó, eso es un poco jugado decirlo así, porque pareciera que no existía, pero sí existía, digo, había personas trans que iban de entrevistadas a la tele y demás, pero digamos, Flor era una de las pocas personas trans que tenía trabajo reconocida por su identidad Obvio, de claro. género autopercibida, y realmente fue un precedente, el fallo en el 2010 fue en relación a su identidad para lo que fue después la sanción de la ley y para la visibilización justamente y el respeto de las identidades trans, por ejemplo, en los medios de comunicación. Más adelante, en 2011, se publicó el decreto Ironichi, impulsado por la activista trans Alejandra Ironichi de Santa Fe, que básicamente también fue la autorización para Alejandra Ironichi de su identidad autopercibida en el DNI, pero fue inédito en relación a dos cuestiones muy importantes. Primero, que el mecanismo administrativo en el cual se llevó adelante el reconocimiento legal de la identidad de género fue prescindiendo de la necesidad de la autorización judicial. O sea, no Claro. tuvo que ir a que la justicia le dijera en un fallo Que sí sos podía. Alejandra, ¿me Sí. entendés? Sino que la argumentación del decreto avanzó hacia una comprensión de la identidad de género no solo como un derecho de una persona de cómo ser autopercibida, sino como una cuestión pública. Como decir, che, acá el Estado tiene que garantizar que las personas puedan autopercibirse como quieran y que puedan vivir su identidad libremente. Y hay algo que dicen mucho algunos protagonistas, como bueno, Diana Zacayán, como Lozana Berkins, sobre esta ley, que tiene que ver con que la concepción de la identidad, como fue forjada en Argentina a partir del movimiento de los derechos humanos, Claro. post dictadura, fue elemental para que esta ley pueda existir sin esta patologización que suele haber en el resto de las legislaciones del mundo respecto a la identidad de género. Qué increíble eso, ¿no? Sí. Cómo las historias de lucha se concatenan, perdón, y de repente el puntapié de la lucha por la identidad que llevaron las madres y las abuelas es el piso sobre el cual la población travesti trans y la comunidad travesti trans gestiona otro derecho. Increíble, sí. Sí, la verdad Bellísimo. que es muy lindo y también ver cómo las abuelas y las madres, digamos, siguieron acompañando la lucha por fuera de lo que fue la recuperación de la identidad de las personas desaparecidas, ¿no? Realmente por eso son un orgullo para lo que son los derechos humanos en la Argentina y sienta un precedente, ¿no? Sentó un precedente y permitió que Argentina pueda seguir construyendo vanguardia en esa dirección. Bueno, obviamente el proyecto de ley fue fruto de diversos debates que tuvieron lugar al interior del movimiento de la diversidad sexual y de género. Hubo organizaciones que fueron elementales para estas discusiones y para esta idea de que se deje a la patologización de lado, que fueron la Federación Argentina LGBT, el Frente Nacional por la Identidad de Género, entre otros de las tantas organizaciones que estuvieron ahí bancando y dando la discusión. Bueno, Loana fue una gran articuladora para alcanzar el consenso, ¿no?, entre diferentes impulsores de la ley. Y quiero aprovechar este momento para ver entonces el recurso de... ¿Sí? Lo tenemos, de Zacayán, que está en este especial en Canal Encuentro sobre personas, sobre el conurbano. Le asentó una entrevista larguísima, hermosa, que también recomiendo que vayan a ver. Y ella ahí habla de la ley y lo que significó su sanción. Una ley no tenía que solo cambiar el nombre en el documento, que es importante, sí, claro, pero que tenía que reconocer nuestra identidad y en ese reconocer nuestra identidad, reconocer que el Estado había violado sistemáticamente nuestro derecho a reconocernos como sujetas de ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que
la ley esta de identidad de género que se aprobó, una de las mejores en el mundo, y me siento, digamos, orgullosa de haber sido parte de la construcción de esa ley también. Digamos, es una bisagra que nos viene a decir que el Estado en realidad nos invita a resarcir el daño que históricamente ha hecho nuestra comunidad. De hecho, la propia presidenta, anteriormente lo había hecho Randazzo, después la presidenta y otros ministros también pidieron, digamos, perdón, disculpas, digamos, por tantos años, digamos, de abandono por parte del Estado. Un colectivo que tiene un promedio de vida de 32 años, que el 84% no terminó sus estudios primarios, que apenas el 64% llegó a la secundaria, que el 3% pudo llegar a los estudios terciarios, que el 74% no asiste a los hospitales públicos. Bueno, clarísima Diana, que aparte hay que decir que después fue asesinada por ser trans, lo cual es la parte, nos vamos metiendo un poquito en la actualidad de lo que es la implementación de la ley. Voy a avanzar rápido hacia lo que importa. El 8 de noviembre se comienza a dar el debate en las comisiones de Legislación General y Justicia del Congreso de la Nación, y el 1 de diciembre ya se sanciona en la Cámara de Diputados con 167 votos a favor la aprobación de esta ley de identidad de género, para efectivamente después en el Senado aprobarse con 55 votos a favor y una abstención, la ley de identidad de género, el 9 de mayo del 2012. Como decíamos, Argentina está a la vanguardia en las leyes de igualdad de derechos a nivel mundial. Y de hecho es, junto a Dinamarca, el único país que solo exige la expresión de voluntad de la persona para lograr el cambio de nombre de su identidad de género autopercibida. Además, bueno, de esto que decíamos, no patologizar a las personas trans y de garantizarse la confidencialidad de tu identidad original o la generalidad del género que te fue asignado al nacer, ¿no? Esto también es importante. Es decir, una vez que vos haces el cambio de género, solo vos y la partera, o sea, no la partera, ¿no? Pero digo, el hospital que te vio nacer tienen acceso a ese primer documento donde se te asigna un género que no es el con el que tú te percibís. Básicamente, los derechos que garantiza, además de justamente la autopercepción del género según tu deseo, la posibilidad de registrar tu nuevo género o tu género real, digamos, en el documento, es que se pueden acceder a terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar tu cuerpo a la identidad elegida. Esto es elemental porque además lo que exige es que si esa persona se quiere operar total o parcialmente, básicamente las prepagas y los hospitales públicos tienen que cubrir esas intervenciones porque forman parte del plan médico obligatorio. Esto es, pero recontra importante, porque la disforia es algo que se nos presenta muchísimo a las personas que integramos el colectivo trans, y muchas veces la intervención en el cuerpo ayuda a, bueno, a entender qué imagen quiere dar uno de sí mismo, ¿no? Y en esa dirección es una democratización en el acceso a la salud, y entender que la estética, en el caso de la identidad de género, muchas veces está asociada a la salud mental y a la salud integral de la persona, que el Estado esté ahí, digamos, garantizando esas intervenciones, es fundamental para el pleno reconocimiento de la identidad, ¿no? Porque si no es como, bueno, sí, vos ponete lo que quieras, pero después solo algunos, los que tienen plata, los que pueden acceder a esas intervenciones quirúrgicas, pueden efectivamente verse como quieren. Claro. Acá el Estado, digamos, hoy por hoy, si sos una persona trans y pasa mucho que las prepagas te ponen trabas porque no te quieren brindar las operaciones, vos llevás la ley de identidad de género y la tiene que cumplir. O sea, no sé cómo explicar lo que representa, pero digamos, es verdaderamente un avance muy grande en materia de derechos humanos. Perdón, José, pero sí, claro, quiero interrumpir porque algo que está pasando en Estados Unidos y en España, que es muy simbólico. España está discutiendo una ley de género en este mismo momento. Irene Montero, que es la ministra de Géneros de Podemos, está llevando adelante una campaña bestial para desterrar algunos mitos que tienen que ver con el fraude de género, gente que vaya a usar la ley para decir que es mujer para tener algún tipo de derecho y beneficio. Y por el otro lado, en Estados Unidos también se intenta derogar leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos para niñeces trans, ¿no? Entonces, hay algo ahí que decís como, che, loco, nosotros tenemos un marco jurídico, legal, muy importante, que no es suficiente, pero que por lo menos es
un marco que permite en algún punto dar a conocer que hay una población vulnerable que tiene derechos y que hay que respetarlos y que hay que defenderlos. Y me parece que Argentina en eso no solo es vanguardia, sino también marco de referencia para las luchas de otras comunidades y otros países. Y nada, quería destacar eso porque se utiliza mucho la lucha y la organización argentina para mostrar en otros países que nada, que no hay fraude de género, que no existe eso y que hay que garantizar los derechos de los pibes también. Y todo lo que permite, porque es un amparo, ¿no? Ahora vamos a ir a ver si efectivamente la ley se cumple o no se cumple, pero es un amparo al que uno puede acceder cuando está siendo violentado por su identidad de género. Y eso es, digamos, un colchón legal elemental a la hora de poder pensar en que la población travesti trans tenga el mismo acceso al trabajo, a la educación, a la salud que el resto de las personas que son argentinas. Además, un dato más de la ley que es fundamental es que la ley exige que toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna basada en la orientación sexual e identidad de género. Esto es muy importante en términos teóricos, si se quiere, porque lo que busca la ley en este sentido es que se rompa un poco este concepto binario asociado a la genitalidad, ¿no? Que ya desde las infancias, desde la educación, desde los colegios, se les pueda permitir pensarse a los pibes por fuera de lo que tienen entre las piernas. Parece como algo que aparece como un decorado sobre la ley, porque todo lo que dijimos antes, es como mucho más inmediato, ¿no? A la hora de pensar en la realidad de una persona trans, pero esta ley lo que garantiza es que el sistema educativo desempeña un rol fundamental en el cumplimiento de la misma, que los pibes y les pibis se puedan empezar a pensar en su identidad más global desde que son chiquitos, y eso es algo que también sienta un presidente en relación a cómo fue las infancias de las personas que estuvieron impulsando esta ley, por ejemplo, ¿no? De hecho, a partir de esta sanción, después de la sanción de esta ley, después la ley de ESI, digamos, tiene que integrar todos los conceptos que la ley de género propone, ¿no? Entonces, si tenemos que pensar en la ley de identidad de género hoy, ¿podríamos decir para ustedes que se cumple? Ojalá. Y no sé si al 100%. Ahí en el chat había alguien que estaba diciendo que estaba atravesando procesos médicos pagados por su obra social gracias a la ley. Así que en algunos casos quizás sí, en otros casos quizás no. Yo creo que debe ser por conocimiento de causa de gente alrededor, es muy difícil cargarse con la responsabilidad de que se cumpla, ¿no? Porque termina pasando eso de que el propio individuo tiene que hacerse cargo de que se cumpla, ¿no? Se cumpla. Claro. ¿Viste? Cuando la verdad es que deberías llegar a la obra social, pedir que te firmen la autorización de la cirugía y ir a tu casa y sacar el turno. Y por supuesto que una persona trans es un sujeto de derechos mucho menos empoderado a nivel social que una persona cis. O sea, como ya el hecho de ser trans te enmarca en un contexto en el que probablemente te ninguneen, probablemente te forren, te discriminen. Entonces, o peor, te revictimicen. O te revictimicen. También, o te infantilicen. Te patologicen, como decís. Imagínense las personas así que están mirando esto, tener que aclarar que sos varón o mujer a cada lugar al que vas. O sea, imagínense por un segundo, ir a cada lugar, a la ferretería, al chino, al médico, a la facultad, y tener que aclararlo. Es verdaderamente agotador. Entonces, para mí es una ley que sí, efectivamente, sirve de amparo para situaciones puntuales en las cuales hay discriminación por identidad de género. Pues, digamos, puedes llevar la ley y decir, esta ley avala mi existencia, que miren qué loco es, ¿no? Tipo, también. O sea, esta ley me autoriza a ser quien soy. Pero la ley en sí misma tiene quizás, para mí no es una falta, sino que es el comienzo de un camino por el que hay que seguir trabajando. No se encarga de abolir la violencia institucional que está a la orden del día cuando sos trans, la verdad, existiendo en este mundo y en este país. Entonces, es difícil igual que una ley abola algo. Por eso, ¿Abola se dice? No. Es muy difícil, igual te metiste en jugar en conjugación de verbo complicada. Sí, que una ley elimine algo tan estructural como es la violencia institucional y el patriarcado en sí mismo. O sea, claramente no es una ley, en todo caso es un conjunto de leyes. Pero bueno, si hay algo que yo quiero hacer en esta columna es también proponernos pensar qué hace falta, ¿no? Porque la realidad es que la discriminación para el colectivo travesti trans está a la orden del día. Y esto sucede porque las personas trans están sujetas a un esquema estructural de discriminación. Claro. Algo que
que les cuesta mucho entender a los varones que llegan también a mi publicación en Instagram y se molestan Hoy mucho no cuando... te pelees no te pelees hoy con no me voy ellos. a pelear, porque si Sassi hace un corte a esta columna, voy a prometer tratar de no pelearme. Aparte, hoy quiero hacer un comentario brevísimo, Sí, por pero favor. recién me llegó un mensaje de un chabón que me sigue, que con la mejor me dijo como, che, no bardiemos a los varones, porque esto genera como más brecha. Expliquémosles esto, esto y esto. O sea, de vuelta el Pagame feminismo la concha de tu pedagógico, madre. No, basta, estoy cansado. O sea, explico cosas en mis columnas. Después, Sí. el que no quiera, que busque el link de YouTube. Claro, Googlea, informate. Igual también Entonces, ESI. De nuevo ESI, reiterar sí, ESI. pero ESI, justamente, ESI. ¿qué hace falta, no? Para que estas discusiones se den de forma integral en la sociedad. Sí. Las personas trans están entonces expuestas a un esquema estructural de discriminación que impacta sobre la población de forma directa, diferenciada y sistemática. O sea, es esto que decimos, tener que salir día a día y explicar quién sos. Ya de por sí te pone sobre un parámetro de discriminación de base, Sí. ¿no? Entonces, esta discriminación estructural ampara distintas formas de violencia que se articulan de distintas formas en la sociedad, ¿no? O sea, una cosa es la discriminación en el día a día, otra cosa es que te quieran matar por ser trans. Podríamos pensarlo quizás como distintas instancias de violencia que se van cumpliendo, entendiendo que el travesticidio y el transfemicidio es justamente la última expresión de esa violencia, Claro. pero que está avalada por todo un sistema de discriminación que se da previamente, ¿no? Y acá hay un concepto que yo quiero incorporar a la columna que es fundamental, que lo utiliza la unidad fiscal, se me fue el nombre, la UFEM, que es también, ¿no? Yo investigando para esta columna decía, qué feministas que tenemos en la Argentina. O sea, en materia de teoría, ¿no? De organismos que Obvio. están pensando efectivamente y analizando qué está pasando con el colectivo, con las mujeres y con las personas trans y el colectivo LGTB en este país. Bueno, que este concepto es el de la violencia por prejuicio. ¿Qué es la violencia por prejuicio? Bueno, básicamente la violencia que está apoyada en valoraciones negativas asociadas a la orientación sexual, a la identidad de género. También se puede trasladar, por ejemplo, a la discriminación racial, ¿no? Son básicamente violencias que están basadas en, una idea colectiva que tenemos, ¿no? Sentidos comunes que hay circulando en la sociedad sobre básicamente lo que es ser trans o lo que es ser travesti en este mundo, ¿no? Entonces, no es que una persona se despierte un día odiando y comete un crimen o, no sé, le tira un tomate a una persona trans que ve por la calle o lo que sea, sino que efectivamente hay un contexto social que invita y propone el estigma en el que se basa ese prejuicio para Claro. existir. Esto es completamente muy clarificador para entender por qué una ley no va a solucionar Claro. este problema de la discriminación de un día para el otro, sino que en todo caso es un conjunto de leyes y es justamente la percepción de la identidad de género o del género como algo transversal a todo nuestro quehacer cotidiano, en términos políticos y en todos los términos de la vida, ¿no? De hecho, este concepto de la violencia por prejuicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ es una violencia social, la violencia que reciben es una violencia social contextualizada. Es decir, que debe ser comprendida como un fenómeno que es complejo y multifacético, ¿no? No es que se ejerce desde un único lugar, sino justamente en este entramado social que es tan complejo del que estamos hablando, y por eso es tan complejo pensar cómo hacemos para deconstruir esas ideas que tenemos prefundadas y construir nuevas. Es por esto que estas prácticas de violencia identificadas comúnmente como crímenes de odio u actos homofóbicos son mejor comprendidos bajo el amparo del concepto por violencia por prejuicio. Y este es un amparo que utiliza la justicia para entender qué pasa después de la sanción de esta ley, ¿no? O sea, ¿qué pasa a partir del 2012 en adelante con la cantidad de transfemicidios, travesticidios que se cometieron y que llegaron a la justicia como un caso que hay que resolver y que hay que criminalizar a quien lo efectuó el acto de violencia, ¿no? Sí. Bueno, se utiliza esta violencia para entender básicamente que estos transfemicidios y travesticidios son la última forma de violencia, de ese tipo de violencia enmarcada en la violencia por prejuicio. ¿Me expliqué o me fui Sí, es muy como técnico? tipo la punta del iceberg, bueno, la que vemos y la última en la cadena de hechos de violencia Claro. es la muerte, básicamente. Exactamente, porque hay múltiples escenarios donde la violencia es ejercida y donde la ley de identidad de género no es respetada.
¿no? O sea, si vos vas a la verdulería y te tratan con un problema masculino, cuando claramente tenés 2 tetas, ¿me entendés? Un pelo por acá, qué sé yo, bueno, ahí efectivamente no se está respetando. Y, bueno, claro, y llevarle la ley al verdulero y decirle, mirá que me tenés que respetar, es un poco raro. Exactamente. Hay otras cosas que hacer antes. Sí, o por ahí no tenés ganas de hacerlo, ¿no? Como digo, ahí la implementación de la ley debería funcionar de otra manera, o deberíamos pensar la identidad de género, eso, desde un punto de vista más estructural, si se quiere. Sí, tampoco sé si ahí el punitivismo cumple una función correctora. O sea, Claro, como se va a ir al verdulero y decirle, hijo de puta, me estás discriminando, no. Porque le voy a hacer una denuncia. Claro, o sea, no sé. Y en esa dimensión, o sea, hablamos del verdulero, pero hablamos también de esto, ¿no? De las dificultades que genera esa discriminación en otros ámbitos de la vida, como son el acceso a la educación, a los servicios de salud, al mercado laboral formal de personas, que se ve. Todos estos escenarios se ven limitados por las violencias y los prejuicios y la discriminación constante que sufre este colectivo. Por eso es que de la sanción de la ley de género ahora, escuchábamos a Diana que hablaba de que el promedio de la vida trans era más o menos de las 32. personas 32 años. Tremendo. Ahora vamos a ver que está a nivel Latinoamérica está entre los 30 y los 35 y a nivel Argentina 44 años más o menos promedio de vida. Sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco y no cambió tanto, bueno, justamente por todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque si bien hay una ley que garantiza que vos puedas existir bajo la identidad que te autopercibas, qué bueno, que está buenísimo y es un gran punto de partida, bueno, hay algo relacionado a la violencia por prejuicio que está muy intrínseco a los sentidos comunes de nuestra sociedad y que va a llevar muchos años y mucho trabajo del Estado poder transformar. Hay un ejercicio que me gusta mucho preguntarle a la gente, es ¿cuántas personas no binarias conoce? Muy bueno. Sobre todo porque creo que ahí hay un punto clave que es que, viste, cuando te cuesta un poco respetar pronombres porque, bueno, no estás acostumbrado a lo que fuese, bueno, quizás te falta conocer un poco más de gente no binaria, porque es muy fácil darse cuenta que lo estás poniendo incómodo a la otra persona, incluso hasta te lo van a decir. Y 2, ¿cuánta gente trans trabaja en tu oficina o en tu trabajo? Sí. Y la verdad que el número es casi nulo o bajo, digamos. Y de hecho, gracias a la ley de cupo trans, capaz eso empiece a generar si trabajas en el Estado. Una mejora en el Estado, claro, estamos hablando del sector público, pero eso tampoco se cumple de ninguna forma. Sí, que yo tengo muchas amigas que laburan en el sector público, amigas trans que laburan en el sector público a partir de esta ley, y que si bien hablan de que es fundamental, de que exista, y de que obviamente todas las cuestiones fallas que puede llegar a tener no se solucionan con la... ¿cómo se dice? Eliminando la ley en sí mismo, sino quizás pensando otras legislaciones o que acompañen, pasa esto, digo, sos el cupo trans del banco, ¿me entendés? Y efectivamente te cuesta un montón que los clientes respeten tus pronombres, que tus compañeros respeten tus pronombres, o sea... Y además pasa algo como bueno, te contratamos porque sos trans, a pesar de que cumplís absolutamente los requisitos para el trabajo, para cumplir el cupo, y chau, y es como, no, pará, yo estoy acá porque puedo estar acá, no tiene que ver. La misma pregunta tiene que ver con la universidad, por ejemplo. Exactamente. Muy difícil ir a un salón de la UBA y saber que hay alguien trans. Sí. A mí mismo me cuesta. Yo este año por primera vez avisé como que era una persona no binaria. avisé. Los notifiqué. Porque a veces me pasa mucho a mí que de repente empiezo a hablar de mí en masculino y la gente tipo... friquea alrededor mío. Y entonces todos empiezan a hablar de mí con la E y hay como toda una confusión rarísima. Entonces dije, bueno, cuando te pedían que te presentes por ahí en un práctico de una materia, dije tipo, bueno, sí, yo, hola, persona no binaria, no sé qué. Y bueno, nada, se lo pasaron todos por el orto, pero más allá de eso, es re raro tener que hacer esa aclaración, ¿no? Pero bueno, a la vez es parte de un cambio social que ojalá lo veamos y sabemos que es a largo plazo. Hay que seguir, entonces, perdón, pero como personas cis, tenemos que seguir insistiendo ahí también nosotros. Mal. Hay una responsabilidad, porque si quedan ustedes nada más, y va a ser difícil. Sí, está bueno si estás al lado de una persona trans que sabes que no usa, o sea, que usa unos pronombres específicos y ves que alguien lo decirle, che, mirá que pidió, por favor. Sí, o a veces decírselo privado, o a veces por ahí hacer el ejercicio de, no sé, si alguien está tratando en masculino y esta persona se autopercibe con pronombres femeninos, hablarle vos mucho en femenino. Claro. Hay otras maneras menos incómodas, pero de reconocer, ¿viste? De no hacer omisión ante un hecho de claramente mi gendereo, que es esta idea de, bueno, te trato con otros pronombres que no son los tuyos. tuyos. No es que no tiene ningún costo. Eso me parece fundamental. No es que, bueno, que se la banque, bueno, qué sé yo, no sé qué, no lo puedo hacer, no me puedo acostumbrar. Y ante la duda se me ocurre siempre
preguntar, ¿no? O sea, si vos estás en la duda de esta persona es trans, Total. esta persona no es binaria, che, creo que la escuché referirse a sí mismo en masculino, pero no estoy seguro, no hay ningún tipo, hay que desdramatizar un poco que alguien te Mal. pregunte, che, ¿cómo tengo que referirme a vos? De hecho, es muy lindo cuando alguien te pregunta tus pronombres. O sea, Bueno. yo al menos me Es hot. siento cero incómodo. Es como, wow, Hot. te diste cuenta sin que tuviera que, no sé, decírtelo. Como que es fantástico. Bien. Pero Sigamos. bueno, vamos a un par de números entonces. Esta quizás es la parte más triste de la columna, pero es la realidad también. Según datos recopilados entonces por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, esto viene después, por si no querés, ya lo tiro igual, pero para no confundir. El promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y los 35 años, es decir, menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población. Esto también como dato para sacar a la luz cuando nos encontramos con alguien en la mesa que dice, les dan derechos a esos, que ¿para qué los quieren los derechos? Un ¿no? argumento muy válido es que, mira, si tenés más gente en edad económicamente activa, tenés más Producto Bruto Interno, pelotudo. Claro. Así que si querés más productividad de tu país, dale derechos a los trans. Van a Total. vivir más, es gente más que está años. siendo excluida del sistema y que podría generar trabajo y Plata, más riqueza. dólares, lo que quieras. Y otro dato, ya para empezar a meternos en lo que es la Argentina, según números del RENAPER, que es el informe del Registro Nacional de las Personas, entre las personas que realizaron el trámite de cambio registral de género en su documento a partir de la ley, el promedio de muerte fue de 40 años y a su vez la mitad de esa población falleció antes de los 44 y el 25% antes de los 33. O sea, de ahí sale el promedio, Bien. ¿no? Para que se entienda. Bueno, obviamente hablamos entonces de que esta violencia muchas veces no quiere decir que todas estas personas que fallecieron fueron asesinadas por alguien, sino que muchas veces fallecen por esto, ¿no? Tener acceso al trabajo, entonces tener que trabajar en condiciones precarias. Muchas veces la prostitución es una de esas salidas, no es la principal, porque también sacar el estigma, ¿no? De que ser trans o traba implica prostituirse, no es así, pero sí es una salida, sobre todo cuando se trata de personas con bajos recursos económicos, digamos, que no pueden tener acceso por ahí a una universidad, un título universitario o inclusive terminar la escuela. primaria y Que secundaria. muchas veces todas esas situaciones se generan por mera discriminación. O sea, Camila Sosa Villada lo muestra muy bien en su libro, ¿cómo se llama? Las Malas, en su novela. Nada, eso básicamente, ¿no? Cómo a veces la misma discriminación te va excluyendo y marginando del sistema. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, casi un 80% de los crímenes reportados a nivel global entre los años 2008 y 2009 han sido perpetrados en países latinoamericanos. O sea, que en Latinoamérica, pese a tener una muy buena legislación en lo que es el reconocimiento de la identidad de Son personas más trans, transfóbicos. son más transfóbicos y la violencia para este colectivo está a la orden del día. Algo que nos queda estudiar es si la violencia se incrementa o disminuye a partir de la sanción de esta ley, ¿no? Que también hay que decir que no hay hoy estadísticas oficiales del Estado que estén contabilizando las muertes, los asesinatos de personas travestis trans o las muertes de las personas travestis y trans. Entonces esto deja un vacío legal, como siempre digo yo, ¿no? La falta de datos habla en sí mismo de una invisibilización. Como tampoco hay igual... digamos, el Estado no está contando los femicidios, lo cual es gravísimo y no puedo entender en qué estuvimos en todo este tiempo que existió un Ministerio de Géneros. Pero bueno, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, ahora sí vamos con las placas, tenemos la primera placa, del total de las personas de la comunidad LGTBIQ víctimas de los crímenes de odio registrados en 2022, el 84% de los casos corresponden a mujeres trans, travestis, transexuales y transgéneros. En segundo lugar, con el 12% se encuentran varones gays cis, y en tercer lugar, con el 2 o 3% de los casos respectivamente de cada identidad siguen los varones trans y las lesbianas. O sea, de todo el colectivo LGTBIQ, las personas trans son las más criminalizadas, digamos, por su existencia. Vamos con el segundo cuadro. Derechos lesionados por crímenes de odio. Muy bien, guayaba. De todos los crímenes de odio registrados, el 69% de los casos corresponden a lesiones de derecho a la vida, es decir, asesinatos y muertes por violencia estructural. Y el 31% restante a los casos corresponden a lesiones al derecho a integridad física. O sea, que de todas las personas trans que se mueren por ser trans, el 69% de los casos corresponden a este tipo de discriminación estructural que te va alejando de derechos básicos como son el acceso a la salud, a la educación y demás. Y en tanto, solo el 31%, bueno, solo no, el 31% restante en realidad corresponde a agresiones físicas, ¿no? Transfemicidios, travesticidios, etcétera. ¿Se entiende lo que voy? Esta distinción es importante para entender que es un problema que hay que resolver,
pensando todas las esferas de la vida y no únicamente los crímenes en sí de odio, ¿no? Vamos entonces con el último cuadro, que son las lesiones de derecho, acá el detalle de lesiones de derecho a la vida. Del total de lesiones de derecho a la vida, el 20% de los casos son asesinatos y el 80% restante son casos de muertes por violencia estructural, es decir, muertes en donde la vulneración sistemática histórica de los derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos casos, todos ellos evitables, ¿no? Hay que decir esto, el 80%, ese 80% que vemos ahí, son casos que se podrían haber evitado, y eso es quizás lo más doloroso, efectivamente. Hay una realidad, y con esto ya doy por terminada mi columna, que es que también la ley de número 23.592 de actos discriminatorios, que establece básicamente medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, no contempla una carátula específica para la discriminación por identidad de género. Entonces, cuando pensamos qué falta para pensar en que la ley de identidad de género se cumpla en plenitud, bueno, algunas de las cuestiones pueden estar relacionadas a algunas modificaciones de las leyes ya vigentes, ¿no? Básicamente lo que dice la ley es que cuando estoy tratando de traducirle el lenguaje legal en este momento, por eso estoy dudando, cuando se discrimina a alguien, ya sea por odio de raza, religión o nacionalidad, con el objeto de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate. O sea, básicamente la ley interpreta como discriminación grupo nacional, étnico, racial o religioso. O sea, no habla de discriminación de género, ¿no? Claro. Entonces, además de dejar afuera muchísimos grupos de personas que fueron históricamente vulneradas, no incluye delitos cometidos por discriminación al colectivo LGTBIQ+. Entonces, no existen, digamos, los pretextos discriminatorios de orientación sexual, de identidad, de expresión de género. Y esto, ¿se entiende el vacío legal que genera? Sí, por eso fue tan importante también el juicio del travesticidio con Diana Zacayán, que después apelaron y que después se volvió a poner en tensión esa figura concreta, ¿no? Por marcar precedente de cómo un crimen de odio está justificado bajo el odio al género. La discriminación en sí misma. De hecho, nuestra legislación actual tiene en cuenta la motivación de odio hacia la diversidad sexual solamente en 3 tipos de delitos, ¿no? Que son los delitos que impliquen lesiones por agresión con arma de fuego o delitos que terminen en muerte. O sea que todo el resto de los delitos que son cometidos de discriminación, como que te caen a trompa, bueno, poner que te caen a trompar en la calle no, pero digo que como pasa constantemente, ¿no? Que te discriminen o lo que en cualquier ámbito de la vida, bueno, no hay una carátula que permita enmarcar eso o llevar adelante, digamos, una denuncia penal respecto a eso, ¿no? Y ahí es donde digo, bueno, efectivamente hay muchas cosas, pese a que la ley de identidad de género es fundamental en materia de derechos humanos en Argentina, hay todavía mucho territorio que abarcar y hay que seguir pujando por pensar la perspectiva de género de forma transversal a todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, Josefina More. Vamos a seguir peleando, que no nos